Yo soy Juan Diego Ríos, egresado de la Universidad Minuto de Dios del programa de Comunicación Social y Periodismo. Actualmente estoy trabajando en el diario AS, en la edición para Colombia. Es un diario deportivo, así que a lo que nos dedicamos es hacer notas de fútbol, de deportes en general. También soy el encargado de las redes sociales del portal y pues a eso me dedico actualmente. Mi nombre es Julián Angarita, tengo 21 años, también egresado de la Universidad Minuto de Dios, de comunicador social y periodista. Actualmente soy community manager de dos franquicias de música, una es Sing Music y la otra es Vida Primo, aunque ya he sido también periodista deportivo, también he trabajado como comunicador organizacional y bueno, soy un amante de los videojuegos, así que ese soy yo. ¿Cuándo ingresaron al semillero? Bueno, ¿Se acuerdan? Sí, ingresamos fue al semillero en un año 2015. sí, Fue en 2015. un año antes de, digamos que de empezar como con el proceso final de la carrera, como los últimos semestres. Fue como en una semana de la comunicación, que hubo una conferencia como de videojuegos y ahí nos encontramos, ya digamos que nos conocíamos un poco y ahí empezamos a hablar de videojuegos. Yo en ese momento empecé en una clase sobre videojuegos del profesor Gonzalo, entonces también como que todo se fue uniendo, como que todo se fue engranando. Surgió la idea de hacer una tesis, decir por qué no hacemos una tesis de videojuegos, algo diferente, algo que, no sé, muy pocas veces se puede evidenciar, sobre todo en esta carrera de comunicación social. Y así ingresamos al semillero y de ahí empezamos a crecer con todo el tema de trabajo final. ¿Cómo fue el proceso del semillero? Es decir, ingresar, qué empezaron a hacer, cómo programaban las horas con el profesor. Bueno, digamos que en ese momento nosotros solamente estudiábamos, entonces el tiempo era después de clase, ¿sí? Era más sencillo. Entonces era después de clase, ya era cosa de ajustar horarios de clase. Obviamente él veía otro ritmo de clases a las mías, clases diferentes, pero era simplemente ajustar esos horarios mediodía o en la tarde. Entonces ahí empezó a surgir el semillero, empezamos a asistir a reuniones, a conocer la demás gente del semillero, que aparte era de otra carrera diferente a la de nosotros. Sí, éramos los únicos, lo que te estábamos comentando, éramos los únicos periodistas y comunicadores sociales que estaban ahí en ese semillero, porque el resto eran gráficos, y bueno, inclusive habían de otras materias bastante alejadas a la comunicación. Entonces, pues eso también fue una de las cosas que también nos motivaron a hacer algo diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo. Pues, digamos, desde nuestra experiencia, lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hicimos, fue eso que decía Julián en la primera etapa, como reconocernos como videojugadores, reconocernos como personas, quiénes éramos, qué jugábamos, qué nos gustaba jugar, hace cuánto jugábamos. Entonces era primero eso, como conocernos entre todos, saber a qué le apuntábamos cada uno. Unos le apuntaban a la parte gráfica, a la parte de diseño, unos incluso crear videojuegos. Nosotros estábamos mucho más alejados de eso porque era como el tema del análisis, el tema de ver los contenidos, las narrativas. Entonces fue esa primera etapa, como conocernos como jugadores y como personas profesionales y eso. Defíneme eso, como conocerme como videojugador y profesional. Defínete en esa área. Sí, pues como videojugador es entender desde hace cuánto yo juego, qué me gusta jugar, en qué soy bueno, cómo me caracterizo yo dentro de un videojuego, quién soy yo dentro de un videojuego, cuál es mi rol dentro de un videojuego, en la infinidad de tipos de videojuegos que hay. Eso es encontrarse uno como videojugador, entender uno por qué juega o a qué juega, y ya digamos desde lo profesional en cuanto a los videojuegos, es uno cómo ve los videojuegos, cómo los siente, cómo, digamos, cómo, más allá del hecho de jugar, cómo los vive, cómo es vivir un videojuego. Julián, ¿te puedes definir así también? ¿Cómo te defines tú en esa área? Bueno, pues sí, creo que compartimos lo mismo, es definirse como videojugador, es prácticamente saber qué te gusta, qué te apasiona. Digamos que la industria de los videojuegos es muy llamativa porque termina siendo un conjunto de pasiones, ¿no? Y finalmente se ha desarrollado tanto es por eso. Entonces creo que si nos metimos al semillero de videojuegos fue porque era una pasión que teníamos ahí, que nos gustaba, era un hobby, que lo veíamos tal vez un poco más allá de un hobby, ¿no? Más allá de un divertimento, era algo que nos interesaba bastante. Entonces la primera regla era como saber quién eras, qué te gustaba, qué te interesaba, qué jugabas. Entonces si tenías claro eso y pues obviamente el contexto en el que estabas metido, te iba a ser mucho más fácil el desarrollo de análisis, ¿no? Ya en cuanto al hacer el trabajo,
todo lo que nos tocaba hacer o como la elaboración del trabajo, la base de todo fue como el tema de las teorías de los mundos, como entender eso de los mundos, que parece algo súper complicado, pero era, digamos, como el mundo del videojuego, nuestro mundo y el mundo de la relación de videojuego y mundo real. Entonces digamos que esa era como la base teórica del juego para poder entender cómo se usaban las TICs o los medios de comunicación en el videojuego y qué relación tenían en nuestra realidad. Entonces digamos que desde esa base empezamos como a desarrollar todo el trabajo. Julián. Entonces era, digamos, una sincronía de lo que hablaba Juan Diego acerca de los mundos, acerca de conocer cuál era el contexto del juego, cómo eran los personajes, cuáles eran sus objetivos, con qué intención hacíamos las misiones. De esta manera, eso era importante porque teníamos que hacer varios cuadros actanciales en donde teníamos que definir qué se hacía en una misión y cuál era el objetivo realmente de la misión, y no solamente eso, sino cuál era como los pequeños objetivos que cada personaje tenía, porque cada objetivo podía involucrar 3 o 5 o 6 personajes diferentes, y todos iban a tener un fin o un objetivo distinto. Entonces también teníamos que analizar cada misión, cuál era el objetivo de cada una, y finalmente eso en qué iba a terminar influyendo de manera fuerte. Porque a misiones habían varias, y nosotros obviamente tuvimos que decantar eso a solamente las misiones en donde habían medios de comunicación, celulares, radio, televisión, que era algo que era algo muy llamativo, porque creo yo que hasta ese entonces no había un videojuego que tocara el tema de los medios de comunicación tan fuerte como si lo hacía Grand Theft Auto. Entonces nosotros lo analizábamos mucho, lo veíamos más que todo como una parodia de lo que podían llegar a ser, y obviamente también era una parodia, como toda, muy exagerada de los medios de comunicación, porque obviamente la finalidad de cada uno era pues mala, ¿no? En donde terminaban siempre ayudando a robar o a ejecutar algún crimen o matar a alguien. No nos centrábamos tanto en qué mostraba, digamos, las noticias o cuál era el contenido de los diferentes programas de televisión que había dentro del videojuego, o las emisoras de radio, porque había como un gran panorama de emisoras de radio. Casi todas eran musicales, de rock, de reggae, de pop, digamos que eran muy general, había incluso una latina, o sea, digamos que no nos centramos en cuanto a su contenido, qué nos mostraba, si era bueno, si era malo, de qué hablaban, sino más ese uso que le daba el personaje al medio de comunicación, y que nosotros como jugadores teníamos que usarlo, ¿sí? Cómo usábamos ese medio de comunicación. Entonces, y la representación también, porque digamos, la radio no es un medio que dentro del videojuego se use, ¿sí? No es que tú vayas a la emisora o pase algo, sino que la representación de la radio dentro del videojuego funcionaba más como la parte musical, que tú ibas en el carro manejando y sonaba la emisora, incluso había una emisora de noticias que contaba como lo que pasaba en el videojuego. No sé si en la misión tú ibas a robar un banco, entonces si después cogías la emisora en un carro, entonces en la emisora de noticias estaban contando que estabas robando el banco. Entonces así hacíamos, y con el televisor igual. El celular es digamos que el medio principal del videojuego. No solamente funciona para llamar, para contestar, sino que se recibían muchos correos, el tema de chatear, la cámara, las de redes fotos, sociales, porque las redes sociales. no le llamaban Facebook, pero tenías tú un perfil de Facebook y lo tenías que estar alimentando de fotos y de actividades, además que te servía como vínculo para seguir toda la historia narrativa del juego. Y eso era otra, ¿no? También teníamos que diferenciar cómo era la historia en cuanto a cuál era la mecánica de cada una, si esto digamos, afectaba más la narrativa, si esto afectaba un poco más la mecánica, la jugabilidad. También eran, digamos, circunstancias que teníamos que analizar. Sí, porque digamos, muchas veces los correos que llegaban en el celular eran complementarios a la historia. Entonces uno acababa una misión y al ratico le llegaba un correo contando que algo más pasó, ¿sí? Algo más pasó, y simplemente uno lo lee y entiende más allá la historia. Sí, es como muchos de esos servían como pretexto para que lograras comprender la historia del personaje. Por lo menos me acuerdo mucho de una de Franklin, que es uno de los personajes. Tú apenas acabas de hacer una misión con él y te llega un mensaje de la exnovia que dice que terminaron, una cosa así. Sí. Entonces ahí entiendes que el tipo está soltero, y que a lo largo después va a tener novias,
Entonces, Y ahí empieza como otra vida del personaje. sí, entonces digamos vida que ese diferente. tipo de mensajes, ese mensaje era claramente uno narrativo, no tenía nada que ver con la mecánica, no tenía nada que ver con la jugabilidad, pero le daba al videojugador un contexto de quién es el tipo que estoy manejando, ¿no? Exacto. Igual el juego lo que se centra es en disparar, en hacer misiones. El juego no se centra eso en no era lo principal también. Exacto, el videojuego no le interesa tanto el tema de contarnos para qué usa el celular, ¿sí? Ya era algo que nosotros teníamos que entrar Claro. a ver y a examinar bien. Para eso fueron todas las herramientas que nos dio Gonzalo, los cuadros actanciales, para entender cómo funcionaba cada medio de comunicación, exactamente entender cuál era ese uso, porque pues después obviamente en las conclusiones era lo que nos iba a ayudar. Y también hay muchas conclusiones que tenemos que agarrar, pues Gonzalo fue parte fundamental porque nos colaboró un montón para llegar a esas conclusiones y para poder desarrollarlas de manera idónea. ¿Qué es un cuadro actancial? Actancial. Actancial. ¿Qué pregunta? El cuadro actancial es una forma de desmenuzar una circunstancia. Te lo explico de manera más breve. Era una forma sencilla de entender una misión, cuáles eran sus objetivos, cuáles eran los personajes que estaban inmersos dentro de ella y cuáles eran también los objetivos que confluían dentro. Exacto, entonces entender qué usaban para lograr ese objetivo, por qué querían ese objetivo y para qué lo querían lograr. Entonces digamos que eso nos ayuda a entender una misión. Entonces en una misión ellos tenían que ir a robar un banco. Entonces quiénes eran los que lo iban a robar, por qué lo iban a robar y para qué lo iban a robar. Y entonces ahí obviamente entraron los medios de comunicación. Cómo se iban a usar los medios de comunicación. Entonces digamos que para eso eran los cuadros actanciales y eso era lo que teníamos que hacer con cada una de las misiones. Ahora, esa teoría de los cuadros actanciales la utilizó Gonzalo, pero no es algo que haya nacido para el videojuegos, es algo que nació para la narrativa en términos generales, la literatura, también se puede utilizar con el cine, es decir, es una herramienta muy útil cuando tú quieres desmenuzar precisamente alguna clase de historia, y sobre todo cuando es compleja y larga. Cuando es análisis del discurso, que era como el tema... Aunque nosotros no tocamos tanto como el análisis del discurso como tal, sino... de contenido. Era como más de contenido. Sí, de contenido. Ya. ¿Cómo nació la idea de su proyecto? ¿Qué pasó? Bueno, digamos que todo después de ese proceso de conocernos como jugadores, saber qué nos gustaba, saber a qué le estamos apuntando en el semillero, la idea era entender qué queríamos hacer, como a qué le queríamos apuntar en cuanto a un análisis, una creación de videojuego, un diseño o la caracterización de un personaje. Bueno, hay como varios temas ahí. Y pues digamos lo que más se acercaba a lo que eran nosotros como periodistas, como profesionales que estábamos en construcción, era el tema del análisis del discurso, análisis narrativo, análisis, digamos que eso en general. Entonces desde ahí ya empezamos como a enfocarnos un tema y ya encontrar el videojuego. Algo de lo que hablábamos dentro del semillero, entonces es como otra narrativa diferente a leerte un libro, es otra narrativa diferente a ver una película, es un poco más inmersivo jugar un videojuego, sobre todo si tiene una historia interesante. Entonces pues primero que todo, si te interesa alguna clase de situaciones que ofrecen acá en la universidad, pues adentro, pero si te gustan o estás un poco interesado a ver un poco más allá desde otra manera, desde otro prisma, el tema de los videojuegos, pues creo que es la cuna adecuada. ¿Besos al profe? Profe, te agradecemos un montón por todo lo que hiciste. Muchas gracias.